Madre mía, chicos, acabo de enterarme de la última sobre Kanyaman y es que no daba crédito a lo que leía. Esto sí que ha pillado a todo el mundo desprevenido, de verdad. Se ha destapado algo gordo, pero gordo de verdad. A ver, que todos sabemos que Kanyaman es un torbellino, ¿no? Guapo a más no poder, talentoso y bueno, que su vida personal siempre está dando de qué hablar. Pero esto es otra historia. Olvídense de los rumores de parejas pasajeras o de sus proyectos de trabajo. Aquí vamos a hablar de algo que ha salido ahora y que honestamente a mí me ha dejado en shock. ¿Se acuerdan de que hace un tiempo se hablaba de que estaba súper enfadado, de mal humor constante, con todo el mundo y que sus proyectos se estaban viendo afectados por su actitud? Pues parece que había una razón de peso para todo eso, y no era solo estrés o un mal día. Para nada. Resulta que el bombazo, es que se ha descubierto que Kanyaman ha estado, durante un tiempo considerable, lidiando con un problema de salud bastante serio. Y no estoy hablando de una gripe tonta, Hablo de algo que le ha afectado anímicamente y físicamente, y que explicaba esa cara larga y esa aparente actitud difícil que algunos decían que tenía. ¿Y qué es lo que ha salido a la luz? Pues según fuentes bastante cercanas, parece que Kan ha estado sufriendo de algo que muchos no esperarían en alguien con su imagen de superhéroe, de tipo invencible. Se habla de una crisis de ansiedad muy fuerte. Y no solo eso, sino que también parece que ha tenido problemas para dormir, lo que le dejaba agotado y, claro, más irritable. Para ser honestos, yo me quedé petrificada cuando lo leí. Porque uno ve a Kan en la pantalla, con esa presencia arrolladora, y piensa que está por encima de todo. Pero la realidad es que detrás de esa fachada, hay una persona que, como todos nosotros, puede pasar por momentos muy duros. Lo que yo creo que está pasando aquí es que finalmente se ha decidido ser más transparente. Quizás él mismo se ha dado cuenta de que ocultar esto solo empeoraba las cosas. O tal vez su entorno más íntimo le ha animado a hablar para que la gente entienda mejor por lo que estaba pasando. Porque piénsenlo, si tú estás pasándolo fatal por dentro, con noches sin dormir y con esa opresión en el pecho, ¿cómo crees que vas a rendir en tu trabajo? ¿Cómo crees que vas a estar de buen humor todo el tiempo? Imposible. Y creo que muchos se han precipitado a juzgarle, a criticarle por su actitud, sin saber la batalla interna que estaba librando. Muchos decían que era prepotente, que se creía mucho, que era difícil trabajar con él. Pero yo sospecho que todo eso era una coraza. Una forma de protegerse, quizás, o simplemente el reflejo de cómo se sentía por dentro. Es fácil sentarse a juzgar cuando no conoces la historia completa, ¿verdad? Y ahora, que se ha ventilado esto, pues, cambia la perspectiva, ¿no? De repente ese Kanyaman un poco distante o con mala cara, lo ves desde otro ángulo. Lo ves como alguien que está luchando contra sus demonios personales y eso, para mí, es mucho más valiente y humano. Lo que me pregunto ahora es si esta revelación va a cambiar la forma en que la gente le percibe. ¿Se van a dar cuenta de que detrás de los músculos y la fama, hay una persona con sus vulnerabilidades? ¿Será este el punto de inflexión para que empiece a recibir el apoyo que necesita en lugar de críticas? La verdad es que me da un poco de pena que haya tenido que pasar por algo tan chungo para que salga a la luz. Pero bueno, supongo que a veces las cosas tienen que ser así para que la gente abra los ojos. Y yo, la verdad, espero que ahora reciba mucho más cariño y comprensión. Pero, y aquí viene lo bueno, la pregunta del millón para ustedes. ¿Creéis que esta confesión de problemas de salud mental es sincera o una estrategia para limpiar su imagen después de tanta crítica? Me interesa muchísimo saber lo que pensáis de todo esto.